Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir con nuestro cuarto bloque de física y en este caso pues sería la última parte de física. Entonces bueno, vamos a comenzar. El nombre de este bloque es estructura interna de la materia. Básicamente, cuando hablamos de estructura interna de la materia, hablamos de partículas. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuáles son los tres modelos más famosos de partículas y dentro de ellos tenemos el modelo de Thomson, que es muy conocido como el pastel de pasas. Bueno, tiene algunos otros nombres como budín de pasas, pero bueno, básicamente es una estructura formada por capas de electrones y protones. Todas las cargas positivas se encontraban extendidas uniformemente en una esfera, donde estaban encajados los electrones. De todos modos, yo voy a poner aquí una imagen para que ustedes puedan ver cuál es el modelo de Thomson. Y dentro del examen de admisión, por lo general siempre preguntan cuál era el modelo conocido como el pastel de pasas. Entonces, tú debes de recordar que era el de Thomson. Es casi lo más importante. Ahora, vamos con el modelo de Rutherford. Igual les voy a poner una imagen para que vean cómo es, que de hecho es muy parecido al que nosotros conocemos actualmente, que tenemos voy a hacer un medio dibujo aquí, que tenemos un núcleo y tenemos electrones alrededor de él. Bueno, una de las aportaciones en el modelo de Rutherford fue que descubrió los rayos alfa, beta y gamma. Estas tres letras, pues ahí le ponen cómo se llaman, alfa, beta y gamma. Y finalmente tenemos el modelo de Born, donde los electrones se representan girando alrededor del núcleo, pero de una forma un poco distinta, y probablemente, tal vez recuerdan en química haber visto algo parecido, donde tenían un circulito, donde obviamente ese es el núcleo, y nosotros tenemos varias capas. Pero bueno, de todos modos, yo les voy a poner una imagen a un lado para que la puedan visualizar o puedan visualizar esto de mejor forma. Y obviamente dentro de sus apuntes necesito que esos dibujos los hagan en su libreta. Y vámonos, bueno, ahora con capacidad de los materiales para conducir una corriente eléctrica. Necesito que pongan atención porque esto no lo voy a anotar. Bueno, básicamente, ¿qué es un conductor? Un conductor es aquel material que permite el libre paso de electrones. Y un aislante es un material que pone cierta resistencia al paso de electrones. Y bueno, hay algunos objetos que solamente emiten cierta resistencia, ya sea pequeña o alta, pero hay algunos elementos que de plano no dejan pasar ni un electrón por esa materia, a los cuales pues se les llama aislantes. Hablando de corriente eléctrica, y casi todo este bloque se va a tratar de electricidad. Bueno, hablando de corriente eléctrica, debemos de ver cuál es la diferencia entre corriente eléctrica y voltaje, para que se acuerden y no la vayan a cajetear. Recuerden que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones. Recuerden siempre que cuando hablamos de electricidad o de luz, bueno, de ese tipo de cosas, siempre hablamos de electrones. Los electrones o la cantidad de esos electrones va a ser la corriente eléctrica, a diferencia del voltaje. El voltaje va a ser la fuerza con la cual son lanzados esos electrones. Ahora, ¿en qué se mide? Los electrones se miden en este símbolo, es una letra A, que se llaman amperes. Se miden en amperes, y nada más hay que recordar que un ampere también equivale a un coulomb sobre segundo. Si tienen la duda de qué es un coulomb, bueno, dentro de la fórmula para poder encontrar la corriente eléctrica está con una letra I, porque en realidad se le llama intensidad de corriente eléctrica, pero bueno, por eso trae la letra I. Entonces la intensidad de corriente eléctrica es igual a carga entre tiempo, y una carga se mide en coulombs. El tiempo, pues ya sabemos que en segundos, y la intensidad de corriente se mide en amperes. Esas cosas, ese tipo de cosas es lo importante. Luego se enfocan mucho en los ejercicios, que es casi siempre lo que pongo de verde, pero en el examen se los juro que más fácil viene una pregunta que diga ¿en qué unidades se da las cargas? Si no te acuerdas si era en volts, en amperes, en coulombs, pues la vas a tener mal. Entonces recuerden que es muy importante acordarnos de todo esto que estoy diciendo en el video. No crean que nada más lo digo porque sí. Bueno, vámonos con un ejercicio de esta parte de corriente eléctrica. ¿Cuál es la intensidad de la corriente de un conductor? Aquí la cajeteé, vamos a corregirle.
de un conductor cuando circulan 108 coulombs en una hora? Bueno, primero que nada, el tiempo se tiene que dar en segundos, por lo tanto, una hora, recordemos que es igual a 60 minutos, pero 60 minutos serían 3600 segundos, para que lo tengamos en cuenta. Luego, nos está diciendo que cuál es la intensidad de la corriente, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula de intensidad de la corriente. Va a ser igual a carga, que nuestra carga es de 108 coulombs dividido entre los 3600, lo cual nos daría 0.003, recordando que ustedes deben de hacer sus operaciones en el cuaderno, 0.03, recuerden que la carga en la parte de arriba se da como coulombs y los 3600 son 3600 segundos. Estas son las unidades que quedan, pero obviamente tú las puedes pasar a, ya habíamos dicho que un coulomb sobre segundo son lo mismo que un ampere. Por lo tanto, nos está dando 0.03003 amperes, para que lo tengan muy en cuenta. Como ya habíamos dicho, el voltaje, a diferencia de la corriente, es la fuerza con la que se arrojan esos electrones por nuestro conductor. Ahora, ¿qué es la resistencia eléctrica? Más o menos ya habíamos mencionado algo cuando dije esto de conductores y aislantes. Bueno, la resistencia eléctrica es justamente una fuerza de oposición para que puedan pasar de forma libre los electrones por algún material. Ahora, antes de que sigamos con toda esta situación, hay que recordar quiénes podrían ser conductores y aislantes, y esta es una pregunta de examen, por lo general viene mucho. Te dicen, hay que elegir 3 elementos que sean conductores o 3 elementos que sean aislantes. Bueno, los elementos que son conductores por lo general van a ser todos los metales. Y los no conductores podríamos tener el plástico, el vidrio, la madera, pero muy importante, por ahí tenemos el agua. El agua, a pesar de no ser un metal, también es considerado un muy buen conductor. Pero bueno, vámonos con la ley de Ohm. La ley de Ohm, para que la noten en su cuaderno completa, enuncia lo siguiente: la intensidad que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a su resistencia. A pesar de que suena muy científica esta situación, cuando ustedes les mencionen la ley de Ohm, se deben de aprender esto. Y en realidad no es muy difícil, como les dije, la intensidad que circula en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Básicamente, si tú te sabes la fórmula, pues vas a saber cuál es la ley de Ohm. Entonces hay que aprendernos esta fórmula. Bueno, y aquí les anoté que esta V es voltaje y se da en volts, obviamente. Y recordar que el voltaje no solamente se le llama voltaje, se le llama diferencia de potencial. Anótenselo, por favor, porque en el examen casi siempre, y de hecho siempre ponen en un ejercicio, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de potencial? Y tú dices, bueno, hay que sacar potencia. No, eso está mal. La diferencia de potencial es el voltaje. Son sinónimos, así que recuérdenlo y anótenlo, por favor. Y la resistencia se da en unas unidades con este simbolito que se llaman los ohms, por eso se llama ley de Ohm. Pero bueno, vamos a pasar a unos ejercicios. ¿Cuál es la corriente que circula por un conductor de 50 ohms cuando tiene una diferencia de potencial de 200 volts? Facilísimo. Si te está preguntando la corriente, recuerda que es corriente o intensidad de corriente. Solamente hay que poner nuestra fórmula, que es voltaje sobre resistencia, y sustituir el voltaje. Le voy a poner una flechita. El voltaje o la diferencia de potencial que manejamos en este caso es de 200 volts. Esas son las unidades pues del voltaje. Y eso lo vamos a dividir entre nuestra resistencia de 50 ohms. Súper sencillo, ¿no? Bueno, quitamos un 0 con un 0 y 20 entre 5 nos daría 4. Recordando que la intensidad de corriente eléctrica nos debe de dar siempre en amperes, y eso es un dato que se tienen que aprender de memoria. Vámonos con el siguiente que nos dice, ¿cuál es la diferencia de potencial? Recuerden que diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje, es lo que nos están preguntando.
de un conductor cuya resistencia es de 90 ohms. Primero que nada voy a escribir la fórmula y despejar el voltaje, que va a ser muy sencillo. De hecho, una forma en la que se pueden aprender esto de la ley de Ohm es que Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Yo creo que es más fácil aprendérnoslo de esa forma, la ley de Ohm. Y bueno, hay que sustituir, o sea, multiplicar resistencia por intensidad de corriente. La resistencia en este caso es de 90 ohms. Y eso lo vamos a multiplicar por 5 amperes. Recordándoles que es más fácil hacer 9 por 5, 45. Y se le agrega un 0. Y nos daría 450. Y el voltaje siempre se va a dar en volts. Nos vemos en el siguiente video.